Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí comenzamos con lo que es la disección del hueso propiamente. Acá podemos observar todo el material que vamos a utilizar para realizar la disección. Y en esta primera instancia lo que yo voy a invitarlos es a poder observar detenidamente en un principio lo que es el hueso fresco. Que ustedes puedan observar su tamaño, su coloración, las diferentes texturas que hay en los recorridos del hueso, y también comentarles que este hueso es extraído de una vaca. ¿Tá? Una cosa, Salvador, es importante que tengan en cuenta que esta práctica que estamos haciendo acá con Salvador, perfectamente ustedes también los alentamos a que puedan, que se animen, pueden comprar o pedir en la carnicería y hacerlos en sus casas. Si bien nosotros contamos con instrumentos específicos de laboratorio, pero en la casa de cada uno de ustedes pueden usar un cuchillito sin mucho filo, una espatulita, una cuchara, para después llegar al órgano. ¿Está bien? Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba eso de la observación, de que ustedes pudieran observar en una primera instancia detenidamente estas cuestiones, ¿no? La coloración, las diferentes tonalidades que hay en el hueso. Vieron que acá hay como unas tonalidades de rojo, hay una parte más amarilla, hay diferentes tejidos, hay una parte que es más compacta del hueso, que ahora vamos a empezar a trabajar, una parte que tiene que ver con una especie de membrana, unos tejidos menos consistentes o menos resistentes. Entonces, en base a eso, lo primero que nosotros hacemos es hacer una observación del hueso, ver su tamaño, sus colores, y luego sí comenzar con lo que es la disección propiamente. Y recuerden que estamos hablando del hueso como es un órgano, ¿verdad? Y por tanto, un órgano está formado por un conjunto de tejidos, ¿verdad? Que para poder llegar a esos tejidos, obviamente tendríamos que contar con otros instrumentos, como por ejemplo un microscopio. Exacto. Esta es una observación macro. ¿Está claro? Eso es muy importante que lo sepan. Ahí está. Para nosotros poder observar, digamos, las células que conforman estos tejidos diferentes que forman el órgano, como dice muy bien Pierre, es necesario la ayuda de otros instrumentos como el microscopio. Bueno, bien. Ahora lo que vamos a empezar a observar son algunas estructuras del hueso, y bueno, para eso me voy a apoyar en alguno de estos instrumentos. Vamos a usar, por ejemplo, un bisturí. Bueno, complicado. Ahí está. Lo primero que vamos a encontrar cuando observamos el hueso, si nosotros prestamos un poquito de atención, vamos a la parte externa del hueso. Otra cosa que es importante mencionar, que bueno, este hueso en realidad tiene un corte, ver qué tipo de corte es. Estamos hablando de un corte longitudinal, bien, que nos muestra, en este caso, la cara externa del hueso y luego la cara interna o la composición interna del hueso. Vamos a empezar desde afuera, desde lo más exterior hacia lo más interior. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en la cara más exterior, primero que nada, es cierto, tenemos que identificar dentro del hueso tres sectores. Un sector central, que es el cuerpo del hueso, que se llama diáfisis, ¿verdad? Que es esta parte de aquí, esta parte larga. Luego, entre la diáfisis y cada uno de los extremos, que es esta parte de acá, que podríamos mencionar que está cubierta por un tejido, si nosotros observamos acá, hay un tejido, esa parte la llamamos metáfisis, que es como la transición entre la diáfisis y el extremo propiamente del hueso. Y por último, los extremos del hueso, que son las epífisis. ¿Vieron acá? Las epífisis son como estos extremos que vemos acá. Luego que observamos la estructura general del hueso, digamos, ahora sí vamos a empezar a hacer un análisis de las membranas y de las estructuras que encontramos propiamente y los tejidos que encontramos propiamente en el hueso. Lo primero que observamos cuando vemos el hueso, si ustedes prestan atención acá, hay como una especie de telita, de tela, ¿tá? Que recubre el hueso. A ver si podemos cortarlo. Esto que tenemos acá, esta tela, a ver si se observa bien, acá, que esta tela tiene una función muy importante, es un tipo de tejido conjuntivo, ¿tá? Que es un tejido muy vascularizado,
la función es muy importante porque permite la llegada de diferentes nutrientes hacia el hueso. Y esa tela se llama periósteo. Peri significa sobre o por encima del hueso, que es esta membrana que observamos acá, que podemos ir quitándola por encima del hueso. Esto entonces, esta membrana que recubre el hueso, se llama periósteo. Periósteo. Bien, acá se observa la membrana. Bien, Pierre, ¿algo que quieras agregar? No, que es importante que esta observación del órgano fresco es una diferencia con respecto a si miramos un hueso seco, real. Exactamente. ¿No? Si ustedes miran con atención, se darán cuenta, bueno, la coloración, ¿verdad? Y en un hueso seco, que si bien es real, no podemos percibir el periósteo. ¿Está bien? Esa es una de las diferencias. Eso es muy importante. En el hueso seco no apreciamos el periósteo, no está. En el hueso fresco, sí. Bien, ¿vieron ahí las diferencias de coloración? Ahora, si yo les pregunto, los huesos en general, ¿cómo son en cuanto a su resistencia? Si nosotros hablamos de los huesos y de su resistencia, vamos a identificar que los huesos son compactos, son duros, tienen una gran resistencia. Y eso tiene que ver también por lo que hablábamos en el video anterior, su función, la función de los huesos. Los huesos, el movimiento, el sostén del cuerpo necesitan justamente una gran resistencia para poder cumplir con esas funciones. Entonces, por debajo del periósteo, que es esta membrana que habíamos mencionado, enseguida vamos a encontrar lo que es el hueso compacto. Y ahí, si vamos a la otra cara, si observamos, vemos que acá tenemos una parte del hueso que es bastante resistente, que observamos todo aquí, que se engruesa, tiene un grosor más ancho en la diáfisis, y a medida que se va yendo hacia los extremos, el hueso compacto, lo que le llamamos tejido óseo compacto, se va adelgazando, la capa de tejido óseo va adelgazando. Bien, entonces dijimos periósteo y tejido óseo compacto, bien, que es esto que observamos acá, que si nosotros vemos, incluso lo podemos tocar, es muy duro, es muy resistente. Bien, hacia los extremos, si nosotros observamos, vamos a ir viendo, y ahora durante el video vamos a ir apreciando, la coloración, las coloraciones, las diferentes tonalidades de colores que hay. Vieron que podemos apreciar una parte central bastante seca y un color amarillo, que vamos a ver ahora de qué se trata, y hacia las epífisis vamos a ver que hay unas coloraciones más rojas, que ustedes saben qué serán estas coloraciones rojas. Incluso acá podemos observar que hay unas gotas de un líquido rojo, que efectivamente es lo que ustedes están pensando, es sangre. Y ahora vamos a ver por qué justamente podemos observar sangre en los extremos, estas tonalidades rojas, en las epífisis del hueso. ¿Algo más que quieras agregar, Pierre? No, está bien. Bien. Bueno, luego hacia el interior del hueso, dijimos, vamos a encontrar una estructura que tiene una tonalidad amarilla. Miren acá, yo lo que voy a hacer es con el bisturí levantar un poquito. ¿Vieron? Tiene como una tonalidad amarilla. Esta estructura que está acá, que podemos ver, es amarilla, se le conoce como médula ósea amarilla. ¿Y qué es la médula ósea amarilla? Que si ustedes, por ejemplo, cuando en sus casas compran para hacer un puchero o un guiso y usan este tipo de huesos, queda como un amarillito como cristalino, se come, hay gente que le gusta mucho, a mí me gusta mucho, que se conoce como el nombre de caracú, ¿verdad? Y bueno, justamente como dice Salvador, es la médula ósea amarilla. Ahí va. Básicamente la médula ósea amarilla es tejido graso, son células grasas. Miren acá, podemos observar la médula ósea amarilla, que es bastante frágil, digamos. Si nosotros la podemos levantar con facilidad del hueso.
Pero acá surge algo muy interesante, que esa médula ósea amarilla se aloja justamente en una especie de cavidad, una cavidad justamente, que es la cavidad medular, la cavidad medular de la médula ósea amarilla. Es este hueco que podemos encontrar acá dentro del hueso. Vieron que si yo retiro la médula ósea amarilla, lo que me queda es un hueco. Y eso es la cavidad. Cavidad o canal medular. O canal medular, ahí está, exacto. Pero miren lo que encontramos acá. Esta estructura que tenemos acá, que no es cualquier cosa. Si nosotros observamos bien, ¿qué encontramos acá? Encontramos un capilar. Esto es un capilar, ¿bien? Y acá podemos ver... Ah, no es un capilar, es una fibra nerviosa, ¿no? No me doy cuenta. Es una fibra nerviosa. Bueno, de todas maneras igual, esta estructura que encontramos acá es muy interesante porque justamente cuando una persona se fractura un hueso, el dolor es muy intenso. Y eso está relacionado a que los huesos de nuestro cuerpo están muy enervados. ¿Qué significa eso? Que tienen una gran llegada de nervios que son los que nos hacen, digamos, sentir el dolor. ¿Por dónde ingresan? Bueno, por unos agujeros que tienen los huesos y por allí ingresan tanto nervios como vasos sanguíneos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, recordemos, son los que permiten la llegada de los diferentes nutrientes hacia el hueso. ¿Bien? Bueno, si seguimos recorriendo el hueso, más hacia las epífisis, vamos a ver que las tonalidades cambian y encontramos tonalidades rojas. Incluso la textura del hueso hacia las epífisis, si nosotros observamos, la textura cambia. Y eso tiene que ver porque justamente hay un cambio en el tipo de tejido que conforma las epífisis con respecto a las diáfisis. Habíamos dicho que en el caso de las diáfisis, el tipo de tejido que conforma la diáfisis es tejido óseo compacto. Es un tejido muy compacto, las células están más agrupadas. Y en el caso de más ordenadas, en el caso del tejido que vamos a ver que forma las epífisis, es tejido óseo esponjoso. Se le llama tejido óseo esponjoso. Las células se disponen a través de trabéculas, que se le llaman, y por eso le dan esa textura como como si estuviera rugoso, ¿vieron? No es lisa la superficie si nosotros observamos, sino que la textura es más rugosa en el caso del tejido óseo esponjoso. ¿Bien? Similar como si nosotros observáramos la textura de una esponja. Por eso justamente tejido óseo esponjoso. Muy bien. Y bueno, vamos a ver que justamente el tejido óseo esponjoso tiene una función muy importante. El tejido óseo esponjoso tiene una función muy importante que es justamente la de producir o fabricar las células sanguíneas. Por eso nosotros vemos, acá se ve muy claramente, cómo este hueso fresco, todavía las células del tejido óseo esponjoso, siguen fabricando, siguen produciendo células sanguíneas. ¿Vieron? Acá tenemos, esto que vemos acá es sangre, justamente porque este hueso, como al ser fresco, nosotros sabemos que más allá de que justamente la vaca ya murió, las células, algunas células continúan estando vivas y continúan trabajando. Obviamente no durante mucho más tiempo, pero sí lo siguen haciendo durante un periodo corto de tiempo y por eso es que podemos observar aún cómo sigue produciendo células sanguíneas y se ve la sangre. Que digamos ya de paso, la sangre es otro tipo de tejido que vamos a estudiar cuando veamos sistema circulatorio. Bien, esa función que menciona Salvador de formar sangre, las células de la sangre, se conoce con el nombre de hematopoiesis. Después lo vamos a escribir, ¿verdad? Hema con H, todo lo referido a sangre
de hematomas, hemograma, hematólogo, hematopoiesis. Ahí va. Hematopoiesis, entonces, el proceso por el cual se fabrican las células sanguíneas. Bien, entonces ya vimos tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. Y acá, en el tejido óseo esponjoso, en donde se fabrican las células de la sangre, justamente se le llama médula ósea roja. Allí podemos encontrar la médula ósea roja, que es justamente la que fabrica las células sanguíneas. Bien, pero miren, si nosotros seguimos observando, vamos a poder ver que en algunos extremos, como acá, vieron que en la epífisis hay un tejido que es como brillante, como que brilla. Bueno, justamente en esta zona de acá es donde se va a unir, a través de otras estructuras que vamos a estudiar más adelante, otro hueso en el cual va a formarse lo que conocemos como articulación. Y este tejido que vemos acá, que es bastante brilloso, si lo observamos bien, acá se aprecia mejor, miren acá, este tejido que vemos acá se llama tejido cartilaginoso, es básicamente cartílago, obviamente con otro montón de tejidos, como podemos observar acá. Hay un montón de membranas que tienen células grasas, por ejemplo acá, todo esto es tejido adiposo, ¿tá? Y vemos acá el cartílago articular. Miren acá articula y se da el movimiento, bien, entre el cartílago articular de la epífisis del hueso con el cartílago articular del otro hueso. Ahí está. Y así, en este tipo de articulaciones, vamos a ver más adelante que hay varios tipos de articulaciones, vemos cómo hay una articulación móvil, ¿tá? Una articulación móvil. ¿Por qué? Porque esta articulación permite el movimiento. Ahora, si vamos a otro tipo de articulaciones, como las del cráneo, que vamos a estudiar más adelante, vamos a ver que esas articulaciones en realidad son inmóviles o no móviles. Bien. Y bueno, no sé, Pierre, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más. Le podemos mostrar, si quieren, el caso del hueso real. Ahí está. En qué casos, para que vean. Para que podamos comparar. Ahí está. Por ejemplo, acá, bueno, conjunto de huesos del cráneo, y vemos otro tipo de articulación, pero en este caso es una articulación fija, inmóvil, o sin artrosis, que también se llama, ¿verdad? Esto es como para más adelante, pero para que vean la diferencia entre una articulación móvil y una articulación inmóvil. Ahí está. Bien. Bueno, así que ahora los invitamos a revisar la ficha de trabajo, ¿tá? Y también claramente a poder hacer esta disección en sus casas, observando cada una de las estructuras que hemos mencionado. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video, los esperamos seguramente en un próximo encuentro. Y está de más aclararles que siempre este contenido de trabajo práctico lo pueden complementar con el uso del libro, sí, de la bibliografía recomendada por cada profesor, ¿verdad? Que siempre viene bien hacer una lectura del texto, del capítulo correspondiente a lo que es sistema locomotor. Bueno, gracias. ha sido un gusto y nos vemos la próxima.